El derrocamiento de Frondizi, desde mi perspectiva, tiene mucho más que ver con la Revolución Cubana que con el peronismo. Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros, desde la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Carlos Hudson, el autor de Un golpe muy particular. Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Qué gusto estar con vos. La historia argentina ofrece muchísimos temas. ¿Por qué elegís este precisamente para lo que fue en principio tu tesis, ahora este libro? Una historia que tiene que ver con cómo Guido reemplaza a Frondizi en la presidencia de la Argentina. ¿Por qué lo elegís? Bueno, en realidad cuando yo empecé mi carrera universitaria no sabía nada de este periodo. Nada, era como si no existiera. Y a través del trabajo académico en las cursadas me fui planteando interrogantes y particularmente este caso deriva de un trabajo en un curso con la profesora Marcela Ferrari, que era sobre el periodo aproximado, y mi trabajo fue sobre las elecciones que dieron por presidente a Arturo Illia. Y fui preguntándome hacia atrás por qué habíamos llegado a esa situación. En realidad ese es el punto de partida de esta investigación. Porque para ingresar en esta historia, para llegar a cómo Guido es presidente, tenemos que remontarnos a la elección de Frondizi, por ejemplo. Después vamos a ir un poquito más atrás inclusive. Pero Frondizi gana esas elecciones con el apoyo del peronismo, que estaba proscripto. Efectivamente, Frondizi... El frondicismo, para no hablar de Frondizi, porque Frondizi particularmente niega cualquier acuerdo firmado con Perón, pero lo cierto es que gestiones, intercambios, visitas existieron. El acuerdo entre Frondizi y Perón existió a través de interpósita persona, por supuesto, y en efecto, en un sentido práctico existió claramente. Dentro de la lógica de los mismos actores, Frondizi sostenía que estaba implícito en su programa de gobierno, que no necesitaba sentarse a firmar algo con Perón porque el proyecto del desarrollo de un capitalismo nacional hacía como punto de convergencia entre las perspectivas del peronismo y del desarrollismo que él prohijaba. El radicalismo que estaba dividido, la UCRE y la USRP, Frondizi y Balbín. Efectivamente, el radicalismo había tenido un desarrollo desde la década del 40, desde antes del peronismo, un desarrollo interno con diferencias, con diferentes vertientes, una tal vez un poquito más ligada con el desarrollo de una sociedad de masas, de una democracia de masas. De hecho, la plataforma del radicalismo para este momento es la denominada Carta de Avellaneda, que ahora sería considerada radical en el otro sentido, no en el sentido del partido político, sino un discurso de democracia social muy radicalizada, que ahora tal vez sería superior a la de muchos partidos que se consideran de izquierda. Y cuando se producen las elecciones constituyentes del año 1957, aquellas que fueron realizadas para reemplazar la Constitución peronista del 49, las tensiones entre los distintos grupos del radicalismo llegaron a un punto de no retorno, porque Frondizi, que tenía la presidencia del partido y las estructuras formales, tenía el apoyo de los sectores, digamos, periféricos
del partido. El partido se estructuraba de la misma manera que el sistema parlamentario. Entonces, las provincias chicas y sobre todo las provincias nuevas, las patagónicas, estaban sobrerepresentadas en la estructura del partido. Y Frondizi acumulaba esos apoyos. En cambio, Balbín contaba con los apoyos de la provincia de Buenos Aires y el sabatinismo, que era el radicalismo cordobés, que era de mucha importancia, sí. Vamos a llegar ya a cómo Guido termina reemplazando a Frondizi, porque Guido era senador, no era el compañero de fórmula de Frondizi. Pero antes quiero detenerme en el primer día de enero de 1959. Se produce la Revolución Cubana. ¿Cómo cruza ese acontecimiento la política argentina o la política de Latinoamérica? Bueno, la Revolución Cubana es un proceso absolutamente determinante para la lógica histórica de América Latina. Es impensable la deriva de la América Latina de la década del 60 y 70 sin tener en cuenta el fenómeno de la Revolución Cubana por muchos aspectos. En el caso específico de Argentina, quedó un poco apagada la imagen y el rol de la Revolución Cubana por el protagonismo del peronismo. De hecho, un poco adelantándome a lo que después vamos a charlar, el derrocamiento de Frondizi, desde mi perspectiva, tiene mucho más que ver con la Revolución Cubana que con el peronismo. En el sentido de que la inestabilidad política que enmarcaba el gobierno de Arturo Frondizi no se explica solo desde el peronismo, sino se explica sobre todo desde un pánico anticomunista que en algún momento se convierte en macartismo durante este periodo, que hace que cualquier preocupación por un aspecto social o cualquier mirada vinculada con la igualdad o lo que ahora podríamos denominar progresismo fuera considerado comunista. Entonces era un peligro inminente cualquier aproximación o cualquier indefinición respecto del gobierno, en este caso de Frondizi, respecto de su solidaridad con las políticas anticomunistas o la contención del comunismo. ¿Se resignifica el peronismo como barrera al comunismo a partir de la Revolución Cubana? El peronismo a sí mismo lo que hace es adaptarse al nuevo fenómeno, ¿sí? En el sentido de que el peronismo atraviesa una situación interna que promueve desde el mismo Perón un giro hacia la izquierda, que tiene que ver más que nada con lo discursivo y con adaptar las características de un movimiento de fuerte raigambre popular, que a la vez es proscripto y perseguido, a un escenario internacional en que la izquierda está creciendo, ¿no? No solo en América Latina, sino los fenómenos de la descolonización africana. Entonces, se lleva muy bien el peronismo proscripto con la idea de una izquierda. Esto después va a tener otras transformaciones dentro del peronismo, porque eso va a atraer a otros actores que antes no eran peronistas a trabajar en torno a la posibilidad de relacionarse de alguna manera con el peronismo. Por otro lado, los sectores no peronistas y los sectores antiperonistas también resignifican al peronismo, y ahí sí, en el sentido que vos estás expresando de el peronismo pasa a ser la barrera de contención del comunismo. ¿Por qué? Justamente porque es un movimiento de clara raigambre popular y desde su interpretación claramente anticomunista. Entonces, justamente la base de muchos de los conflictos que no están dentro del peronismo en el resto de los actores políticos sí están imbuidos de esta resignificación del peronismo. Bueno, ¿qué es el peronismo ahora? ¿Sigue siendo aquella tiranía y aquel espacio demagógico que ha engañado a los trabajadores y llevado a hacer una cosa similar al fascismo?
o ahora es un movimiento popular legítimo que a nosotros nos ayuda a contener el movimiento de las masas trabajadoras hacia la izquierda. Dijiste que Frondizi negó en todo momento haber firmado algún acuerdo con Perón, haber tenido algún contacto directo con Perón. ¿Lo tuvo con Ernesto Che Guevara? Bueno, sí, es muy conocido, que es muy gracioso porque se trata de una entrevista secreta que salió en el diario. Durante el año 1961 se produjo la conferencia de la OEA en Punta del Este, que es una conferencia que prohijada por Kennedy para justamente expulsar de la OEA a Cuba. Y el representante cubano en esa conferencia fue Ernesto Guevara. Y en el marco de esa visita, bueno, la participación de Ernesto Guevara fue muy significativa, es muy recordada y se puede encontrar algo de material en algunos lugares. En el marco de esa visita, decía, se tomó un avión para venir a Buenos Aires. Está narrado ahí cómo los militares reciben la misión, la delicada misión de recibir y escoltar a Ernesto Guevara, que es entrevistado con Frondizi en Olivos, en la Quinta de Olivos. El objetivo de Frondizi era, bueno, obviamente generar una mediación con Kennedy y, bueno, relanzar su propia figura como líder mundial. En este caso, si lograba un éxito político de esa talla, ¿no? Bueno, mantuvieron la entrevista, que como dije, fue secreta, pero al otro día salió en el diario. Guevara, antes de volverse a Uruguay, pasó por la casa de una tía e hizo su última visita familiar en Argentina antes de retirarse. Hay varias cuestiones que tienen que ver con tu investigación, con algunas fuentes, ahora vamos a ir a eso, pero contame cómo llega Guido a reemplazar a Frondizi, porque Guido era el presidente provisional del Senado, era del mismo partido de Frondizi, y Frondizi no completa su mandato, que era de 6 años. En 1962 deja de ser presidente. Efectivamente, el vicepresidente de Frondizi había sido Alejandro Gómez, que era de una vertiente un poco más reaccionaria que la de Frondizi, y rápidamente queda enredado en comunicaciones con sectores antifrondicistas y denunciado, según parece injustamente, de participar en movimientos insurreccionales o movimientos golpistas. En ese marco, cuando fue denunciado, fue obligado a renunciar y queda, como la ley de sucesiones marcaba y la Constitución, el presidente provisional del Senado a cargo, digamos, ejerciendo el rol de vicepresidente. De hecho, Guido ejerció el rol de presidente durante la ausencia de Frondizi en algunos episodios, cosa que le sirvió después en las situaciones conflictivas. En el marco de la inestabilidad política propia del periodo, Arturo Frondizi estaba siendo cuestionado precisamente por esta falta de definición anticomunista. Uno de los elementos que había perjudicado mucho su imagen para los sectores radicalmente de derecha había sido su entrevista con Guevara y la abstención de la Argentina en la OEA, aunque no había sido la única que había tomado esa tesitura. Y para fines del 61 había un consenso en las Fuerzas Armadas de que el presidente debía ser removido. Pero eso generaba una paradoja, porque las Fuerzas Armadas, que eran todas antiperonistas por ser todas, habían sido depuradas por haber sido solidarias con el movimiento de la Revolución Libertadora y haber tenido o explayar esa doctrina en sus posturas políticas. Bueno, el principio básico de la Revolución Libertadora había sido que había sido el último golpe de Estado para que no hubiera más participación militar en la política argentina.
le salió mal, te lo adelanto, no quiero spoilearte mucho. Pero tenían esa paradoja, querían derrocar a Frondizi por su incapacidad de contener al comunismo o su comunismo. De hecho, tenía muchos funcionarios acusados de comunistas. Con mi directora Estela Spinelli hacíamos el chiste, bueno, en realidad eran todos comunistas, los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, esa misma postura de Frondizi de no ser decididamente anticomunista había desgastado mucho su situación con las Fuerzas Armadas. Entonces, la apuesta de Frondizi fue las elecciones de marzo de 1962. ¿Cuál era la apuesta? Bueno, en enero se empiezan a dar las discusiones. Si habilitamos la participación del peronismo en estas elecciones, que son elecciones de medio término, o lo que ahora llamaríamos elecciones de medio término, en realidad estas serían de segundo tercio. De segundo, claro. Si habilitamos y le ganamos al peronismo, bueno, renacemos como la fuerza política no peronista capaz de ganarle en elecciones transparentes al peronismo. Entonces, la apuesta de Frondizi implicaba captar a todo el voto antiperonista. Esto, bueno, no solo era una apuesta difícil en términos electorales, sino en términos de una política más de cuadros, en el sentido de que el éxito de la UCRI en esas elecciones hubiera significado el acta de defunción de las demás fuerzas no peronistas, porque hubiera transparentado la posibilidad de que una fuerza le ganara al peronismo. Todas estas hipótesis fallaron cuando el resultado de las elecciones dio victorioso al peronismo en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de los demás distritos. Framini. Sí, Andrés Framini. Es interesante el nivel de detalle, es muy divertido cómo los servicios de inteligencia van desarrollando estrategias para, en primer término, evitar que el peronismo concurra a las elecciones, en segundo término, para generar mensajes difusos o confusos para que el electorado peronista interpretara que había una orden de votar a la UCRI, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo de inteligencia en eso. Y lo que termina. Y otra cosa es cómo los informes de inteligencia sobre los posibles resultados de las elecciones están todos equivocados. Todos dan al revés. Todos dan los números que después le correspondieron al peronismo, le dan a la UCRI. Y bueno, finalmente el éxito del peronismo, digamos, pone al desnudo la debilidad del gobierno, la debilidad en su base electoral. Entonces, un gobierno que se juega el todo por el todo en una carta ganadora y pierde, tiene los días contados desde el mismo día del proceso electoral. Entonces, ahí entra a funcionar, bueno, ¿cómo hacen los militares para, a pesar de lo paradójico que resulta la necesidad de derrocar a este gobierno, cuando se supone que no vamos a derrocar nunca más a nadie, ¿cómo hacemos para poner un sucesor? Y después está el ingenio político de los actores, que también es alucinante en el sentido de los actores que ven la jugada y dicen, bueno, la única alternativa que le queda a los militares es Guido. Entonces, a Guido se quería ir a Viedma, él era de Viedma, se quería ir a su casa y Frondizi le dice, bueno, usted váyase, pero esté atento por las cosas que puedan ocurrir. Bueno, pero ¿qué puede ocurrir? Y puede ocurrir que a mí me derroquen y a usted lo tengan que poner de presidente. No, bueno, pero yo voy a decir que no. Y Guido les dice que no, los militares van a verlo a Guido y Guido les dice, no, yo no voy a ir. Pero bueno, hay ahí una tensión, hay una
calma muy tensa de gente que quiere hacer cosas pero no quiere desatar una tormenta, ¿no? Se ve mucho en los actores el peso de la sangre. No quieren ser los responsables del derramamiento de sangre. Se nota mucho en las distintas fuentes, en las distintas intervenciones. Entonces, cuando efectivamente ocurre el derrocamiento de Frondizi, es detenido en la Quinta de Olivos, según instrucciones que el mismo Frondizi le provee a los golpistas, bueno, Guido se esconde. Guido no aparece, no está. Y los militares de la Junta Militar están deliberando a ver cómo hacen para reemplazar a Frondizi sin Guido. Y en ese momento los actores frondicistas operan para que Guido suceda a Frondizi, pero no a través de la decisión militar, sino a través de los canales constitucionales. Impedido el presidente de seguir ejerciendo la primera magistratura, va Guido y jura ante la Corte Suprema, también frondicista, la presidencia de la Nación interina, ¿sí? Y esto toma por sorpresa a los militares golpistas. Y Guido, con esa prestancia que le había dado haber ejercido la primera magistratura durante los viajes de Frondizi, va directo a la Casa de Gobierno y actúa como un presidente recibiendo el informe de la cúpula militar sobre la situación de la República, digamos. Entonces también hay muchas fuentes describiendo el episodio ese, algunas con exageraciones, algunas dicen que Guido habría golpeado la mesa, que Guido habría mandado a el general Poggi, que parecía el más presidenciable, a moverse de la cabecera de la mesa, digamos, más fantasía que otra cosa. Pero lo cierto es que los militares golpistas intentaron que Guido accediera a la presidencia a través de su venia, y sin embargo eso no ocurrió. Guido era frondicista y acepta la primera magistratura porque Frondizi se lo pide. Un golpe muy particular. Nos hemos quedado sin tiempo, pero quería simplemente, yendo a las fuentes que has utilizado muchas, y vamos a hablar del diario El Litoral, algún día nos vas a contar por qué termina siendo la fuente quizás más utilizada, pero liberan justo cuando estás haciendo la investigación las entrevistas de Potash, que quedan liberadas y las puedes utilizar. Sí, yo me había comunicado con él antes de su muerte, y él me había dicho que no había forma, tampoco había forma de pagarme a mí un viaje a Estados Unidos para ver el archivo de Potash, que no había forma de digitalizarlo. Y sin embargo, la Universidad de Massachusetts lo hizo como política propia. Ajá. La base documental de esta investigación está en el archivo del Centro de Estudios Nacionales, que es curioso porque es un centro desarrollado por Rogelio Frigerio, y lo que hacía durante la presidencia de Frondizi es sacar copia de absolutamente todos los documentos que llegaban a la presidencia y archivarlos. Entonces, cuando se puso a disposición en 2011, nosotros fuimos los primeros que entramos a ese archivo, que es enorme, es más grande que todo este espacio, lleno de documentación. Y bueno, son miles y miles los documentos disponibles. Y eso ha hecho que, bueno, el trabajo de selección haya sido muy penoso, porque siempre tenés que sacrificar y hacer un recorte. Bueno, eso. Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Sí, igualmente. Muchas gracias a vos. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en una nueva edición de Los Otros Libros. Como decimos siempre, buenas lecturas.